a la situación militar que en este momento se registra en Venezuela. Por diversas fuentes hemos conocido que en las últimas horas han sido detenidos oficiales superiores y subalternos en distintas zonas del país. No hay una información oficial, salvo el pronunciamiento de hace aproximadamente 12 horas del señor Nicolás Maduro, según la cual amenazaba al pueblo venezolano y a los militares en particular de tomar represalias en caso de que se produjera un golpe de Estado. Esto es una situación sumamente delicada porque, en primer lugar, al jefe de Estado reconocer que efectivamente hay una especie de alzamiento militar en Venezuela, en algunos cuarteles, está reconociendo lo que para muchos es una sorpresa, que dentro de la Fuerza Armada Nacional hay militares que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados frente a la destrucción que sufre Venezuela. Y en consecuencia ha comenzado a pronunciarse en contra de esta devastación que sufre el país y para lo cual el pueblo venezolano está sencillamente soportando una tragedia jamás vista en nuestra querida Venezuela. En segundo lugar, observamos que esas reservas moral que tiene la Fuerza Armada Nacional viene a demostrar que también hay probablemente un rechazo a la circunstancia de que se produce faltando pocas horas para la llegada de uno de los principales responsables de la tragedia que viven los venezolanos, como es la presencia del dictador cubano Raúl Castro Ruz, que sin ambajes la fracción 16 de julio la señala como uno de los responsables de la tragedia que vive Venezuela. Y sus alfiles, Evo Morales y Daniel Ortega, quienes están usufructuando parte de la riqueza que ha sido saqueada a Venezuela y por la cual se están muriendo de hambre decenas de miles de venezolanos y otros tantos en los hospitales que carecen de insumos y carecen de medicinas, así como también han originado un desplazamiento que no tiene parangón en el hemisferio de gente que huye desesperada para buscar nuevos destinos y que tienen colapsado prácticamente todo el hemisferio e incluso más allá de nuestra propia ubicación continental, hacia Europa y a los destinos más disímiles. Frente a estas circunstancias, no podemos tampoco soslayar otros hechos que han ocurrido en las últimas horas y que tienen que ver con la situación militar en Venezuela. Se ha registrado, por ejemplo, un pronunciamiento absolutamente inadmisible de jefes de colectivos rodeados de las primeras autoridades civiles de la ciudad de Caracas, como es la alcaldesa Erika Farías, del ministro de Cultura Ernesto Villegas y del general Sabarce, que prácticamente le rendía pleitesía como si fuera un alto dignatario a Valentín Santana, el conocido jefe de los colectivos Las Piedritas del 23 de enero. Esto originó una solitaria posición asumida por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, pero ha quedado solo en el pronunciamiento. El señor Nicolás Maduro ha hecho mutis frente a un hecho tan grave de que se le ha quitado a la Fuerza Armada Nacional el monopolio de las armas que establece la Constitución Nacional, porque estas personas, que incluso algunas de las cuales tienen órdenes de captura, blandían en las cámaras y frente a todo el mundo y frente a las autoridades, incluso militares y civiles, armas de guerra que, como se sabe, es precisamente la Fuerza Armada la única depositaria de este tipo de armamentos. Desde luego, también hay otros hechos de indudable importancia que debemos destacar. Por ejemplo, la aplicación de unas sanciones absolutamente ilegales, las sanciones que el jefe de Estado le ha aplicado a un conjunto de oficiales sin que se le haya terminado el juicio por el que se le investiga y por el cual algunos de ellos están detenidos. Han sido degradados sin que termine el juicio. Esto es ilegal. Y la fracción 16 de julio tiene que reivindicar el derecho de estos militares a no ser sancionados de esa manera,
antes de que termine el juicio por el cual se le está señalando. Y tengan ellos la seguridad que la fracción 16 de julio va a defender sus derechos como el resto de los venezolanos. Esto no ocurría en Venezuela desde 1903, cuando uno de estos caudillos iluminados aplicó sanciones similares a un grupo de la incipiente Fuerzas Armadas venezolanas. Han sido castigados de manera ilegal porque ni siquiera el que se considera comandante jefe de las Fuerzas Armadas tiene atribuciones para degradar de esa manera a algunos oficiales, como ha ocurrido. Ahora, ¿qué informaciones manejan ustedes de este presunto alzamiento militar? Se habla de unos detenidos del batallón Ayala. ¿Ustedes qué manejan como parlamentarios? Nosotros hemos recibido esas informaciones, nos hablan de una cifra importante y muchos de los cuales hemos recibido también informaciones que están siendo torturados y violando absolutamente todos sus derechos y desde luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros señalamos y denunciamos ante el país esta situación y lo vamos a hacer ante la Comisión de Seguridad y Defensa, exhortando, exigiendo la interpelación en primer lugar del ministro de la Defensa, así como también de los organismos castrenses que tienen que ver con esta delicada situación. Están ocurriendo hechos que no tienen precedentes y nosotros ya hemos solicitado formalmente al presidente Omar Barbosa una reunión, la fracción 16 de julio, para hacérselo conocer. Nosotros, los miembros de la fracción 16 de julio, no hemos sido convocados para discutir la agenda del día. Nos parece insólito que mientras están ocurriendo hechos como este en el sector militar, a la presencia de personas que se han ocupado de manera ilegal puestos en ministerios, en despachos oficiales, en cuarteles, como es el caso de los cubanos, por lo cual los militares y los venezolanos en términos generales están hartos y quiere que saquen sus manos sucias del patrimonio venezolano, porque eso se han enriquecido con el saqueo que han hecho aquí en Venezuela, ellos y sus pueblos, mientras acá se están muriendo de hambre. Bueno, nos parece insólito que mientras ocurran estas cosas, bueno, nosotros estemos hablando del Petro, estemos hablando del Día del Campesino, y entonces nosotros hemos exhortado a que se nos convoque como fracción parlamentaria para discutir la agenda, y que no solo queden saludos a la bandera, sino que se discutan lo que el pueblo venezolano necesita y requiere. Diputado, hoy se dio un acto donde se agruparon todos los sectores sociales, económicos, productivos del país, todo esto de cara a la conformación de este Frente Amplio que ha convocado la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo lo ve la fracción 16 de julio, que no vimos ningún diputado al menos de esta fracción, pero sí vimos diputados de la Asamblea Nacional? ¿Ustedes han sido llamados, han sido convocados? ¿Cómo ven ustedes esta conformación? Nosotros celebramos cualquier esfuerzo que tenga que ver con la consolidación de una verdadera unidad para enfrentar con decisión, con coraje, con valentía, con inteligencia esta pesadilla que vive Venezuela. Lo celebramos y le auguramos éxito. Nosotros no estuvimos porque teníamos la sesión de la Asamblea Nacional en primer lugar convocada para las 10 de la mañana. Nos dieron un madrugonazo, llegó la constituyente y se instaló en la mañana, como era tradicional, las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional los martes a las 10 de la mañana. Bueno, nos tomaron el espacio del hemiciclo y del Palacio Federal Legislativo y pospusieron nuestra sesión a la 1 de la tarde. Eran las 2 de la tarde y no se había consolidado, por eso nosotros estábamos cumpliendo nuestra responsabilidad parlamentaria. Pero celebramos que se hagan estos esfuerzos y bueno, esperemos que no sea, por ejemplo, una fachada, y creo que no debe ser, pero ojalá no sea una fachada para gatopardiana, para cambiar las cosas. No, como parlamentarios no hemos sido convocados. No habíamos. ¿Y las propuestas de la fracción 16 de julio y los sectores que se agrupan en la plataforma Soy Venezuela, por ejemplo? En la fracción 16 de julio incluso hay diputados que no forman parte de la plataforma Soy Venezuela. Sin embargo, la mayoría de nosotros formamos parte de eso y hemos hecho un planteamiento al país nacional y se lo vamos a hacer llegar a el frente y a cualquier otra iniciativa para que lo analicen y vean. Nosotros sabemos exactamente qué es lo que se necesita para salir de esta pesadilla en la que vive Venezuela. Se necesita, en primer lugar, coraje y valentía para enfrentar unas organizaciones criminales
que han hincado sus dientes en la yugular del país. Y la única forma de salir de esa pesadilla